Vamos a tener una pequeña meditación esta mañana, ya que hemos estado celebrando, alabando al Señor. Así que vamos a meditar en el Evangelio según San Lucas. Vamos a leer rápidamente. Vamos a leer más la palabra del Señor que explicar, aunque me gustaría explicar un poquito. Vamos a ir al primer capítulo del Evangelio San Lucas. Pues el mensaje es referente al nacimiento de nuestro Señor Jesús. Aquí está anunciando el ángel cuando le anuncia a María. Obviamente esto es 9 meses antes de que nazca nuestro Señor Jesús. Hablando en el versículo 31. En el versículo 31 del primer capítulo de Lucas dice: y ahora conoceréis, dice y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Amén. Este versículo, pues dos versículos de primera de Lucas, capítulo primero de Lucas, el versículo 31. Recibirás y concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. El nombre Jesús, el significado del nombre Jesús es liberación. O sea que vendrá a liberar de su pueblo, al pueblo, en este caso, pues, hablando del pueblo judío, pero en realidad aquí Dios está hablando al mundo entero, porque en Cristo Jesús nosotros venimos a ser el Israel de Dios. Entonces, a través de la fe, dado y la promesa pues dado a Abraham en el Antiguo Testamento. O sea, el nombre de Jesús es el significado del nombre de Jesús es liberación. Ese es el mismo nombre que se utiliza en el Antiguo Testamento como Joshua o Josué en el Antiguo Testamento. Y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David. Aquí hay dos puntos muy importantes antes de llegar pues a su nacimiento. En este versículo 32 donde dice: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Hay un versículo que tal vez muchas personas no están, no conocen. En el primer capítulo de Juan, que ese nomás donde están, yo se lo voy a leer rápido. Y lo que quiero remarcar es algo bien interesante. Porque esto un versículo más que nos describe acerca de la deidad de nuestro Señor Jesús. En el capítulo 1 de Juan, del Evangelio de Juan, en el versículo 18, dice esto, dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Aquí la Reina Valera y New King James también lo traducen como el unigénito Hijo de Dios. Pero inclusive la Reina Valera tiene el King James tiene una nota al final en donde el verdadero significado de esta palabra unigénito de Dios en realidad debería ser traducido como el único Dios engendrado. El único Dios engendrado. Eso es lo que dice en el original. Obviamente no lo han traducido literalmente aquí en la Reina Valera ni en el King James, pero tienen una nota al final o al pie de la Biblia donde es traducido en el original como único Dios engendrado. Da a entender pues de que acerca de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Y eso no sé si para algunos tiene significado
Para mí tiene mucho significado, porque a mí me da a entender muchas cosas cuando uno entiende la palabra del Señor y ver pues el significado de la concepción de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos pues que la concepción de nuestro Señor Jesucristo no hubo ninguna intervención humana, porque si hubiese habido alguna intervención humana, la naturaleza corrupta hubiese pasado a nuestro Señor Jesús. Inclusive, es mi opinión, inclusive cuando estaba Jesús en el vientre de María, pues Dios estaba sostenido durante todo ese tiempo hasta que Él naciera en el poder del Espíritu Santo. Porque la sangre de nuestro Señor Jesucristo es única, tiene que ser sin contaminación. Si hubiese estado conectada con el cordón umbilical, ¿cómo se llama? Umbilical, hubiese estado conectado, entonces la sangre de María hubiese estado conectada con la sangre de Jesús. Entonces, como es una sangre perfecta, hubiese sido una sangre imperfecta. Entonces pienso yo, si Dios tiene el poder para concebir a Jesús en el vientre de María, también tiene el poder para mantener a Jesús todo el periodo de gestación de los 9 meses. Es por ello que la sangre de Jesús es pura y única, que es el sacrificio perfecto, y es por ello que la sangre de Jesús puede perdonar todos nuestros pecados. Dice aquí en este versículo 32, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Esta es una promesa de Dios que le da a David, de que alguien de la descendencia de él, porque Jesús es de la descendencia a través de la carne de David. Y es por ello cuando Jesús está en su ministerio, a él lo llaman Jesús, hijo de David. Jesús, hijo de David le llaman. Sabemos pues de que nuestro Padre Celestial es el Padre Celestial, pero también está José, que es su padre, ¿cómo se dice? Terrenal. Padre terrenal, pero en realidad, de acuerdo a la promesa, es hijo de David por descendencia en la carne. Y el trono de David es significativo, porque hablando del trono, entonces se habla de un reino. Nuestro Señor Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, bajo Él estamos nosotros, bajo el reino de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí en el versículo 32, donde dice, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Cuando habla de reinará sobre la casa de Jacob, está hablando sobre el pueblo de Israel. Pero a nosotros también nos incluye a través de la fe que fue dada a Abraham. Porque fue a él que se le dio la promesa. Cuando Dios le dijo a Abraham, mira el cielo y mira la tierra, tu descendencia será como las estrellas en el cielo y la arena que está en el mar. Eso va a ser la descendencia de Abraham, pero no necesariamente a través de la carne, sino a través de la fe. Y nosotros somos una de esas estrellas que Dios le prometió a Abraham. Entonces, cuando dice de que y reinará sobre la casa de Jacob, se está refiriendo no necesariamente a Israel, pero a toda la iglesia de Cristo, a todo el pueblo de Dios en este momento, a través de nuestro Señor Jesucristo, a todos los que hemos nacido de nuevo por el Espíritu en Cristo Jesús. Y su reino no tendrá fin. Sabemos pues de que su reino es para siempre. Ahora, en el capítulo 2, en el versículo 8, del mismo Lucas, doctor Lucas, lo vimos ayer. En el versículo 8 dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor.
Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Okay, dejemos ahí nomás. El versículo 10 es importante de mencionarlo. Dice: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo. Yo en realidad no, después de años pues conocer a Dios y estar en los caminos de Dios y servir a Dios, no realmente tenía el entendimiento cuando aquí la palabra dice de que os doy nuevas de gran gozo. Y es obvio, pero no llegaba a tener la magnitud del entendimiento realmente que por qué tiene que haber tanto gozo. Y bueno, sabemos de qué es gozo si nos ponemos a pensar. Si realmente deberíamos, si entendemos la palabra, vamos a leer esta línea con mayor detalle y comprensión, sabiendo pues de que la venida de nuestro Señor Jesucristo y la noticia que están recibiendo en este momento los pastores en aquel momento, es una noticia, esto es de buenas nuevas. En realidad es de buenas nuevas, porque entra en esta dimensión que vivimos nosotros, la encarnación de un Dios que está fuera de tiempo y fuera de otra dimensión. Entra en esta dimensión nuestra y se manifiesta como nosotros, viene en la forma de hombre para que nosotros podamos conocerle y para que nosotros podamos vivir una vida que no teníamos idea de que podría existir. Yo les digo en una forma, una experiencia personal, y es muy posible que sea la experiencia de cada uno de ustedes, de que antes de que yo realmente llegue a conocer la palabra de Dios como la conocemos ahora, yo no tenía idea la clase de vida que yo tenía antes. Obviamente conocemos lo que es vida y todo, pero en realidad pensamos de lo que sabemos, en lo que nosotros nos hemos criado, nuestro trasfondo y la forma como nuestros padres nos han criado y todo eso. Tenemos nuestro conocimiento de la vida llega hasta ese límite de lo que nos ha rodeado de tantos años. Pero más allá no tenemos experiencia, más allá no sabemos qué es lo que puede haber, porque existe una vida en el mundo espiritual que nosotros no estamos expuestos anteriormente de la forma como lo conocemos ahora. Entonces, cuando yo llego a entender esta revelación de la palabra de que con la venida de nuestro Señor Jesucristo, al manifestarse Él, ahora realmente conozco lo que es vida. Y esto creo que lo dije en una de mis prédicas, meditaciones o enseñanzas anteriores. Antes de conocer, si no conocemos a Cristo, escúchenme bien claro esto, si no hemos llegado a conocer a Cristo, no conocemos lo que es el nuevo nacimiento, no conocemos lo que es tener esta comunión con Dios, no conocemos lo que vida es. Porque en el primer capítulo de Juan, dice el autor Juan, el apóstol Juan, dice: en el comienzo era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Luego dice de que nada fue, y Dios estuvo con él, y nada fue hecho de lo que fue hecho. Y dice en el versículo 4, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En él estaba la vida, ¿okay? En él, escuchen, en él estaba la vida.
Y la vida, dice, es la luz de los hombres. Yo pienso y yo sé, bueno, y esto es lo que la palabra nos habla. Si no conocemos, si no llegamos a conocer a Jesús de una forma personal, y estas es las buenas nuevas, si no llegamos a conocerlo de una forma personal, íntima, así como Jesús conoció al Padre y tuvo comunión con el Padre, si no llegamos a tener esta experiencia personal, en realidad no podemos decir que conocemos vida. La verdadera vida que debe ser. Conocemos vida porque en lo que nos hemos rodeado y lo que hemos sido criados. Conocemos esa vida, pero no conocemos la verdadera vida que debe existir, que debemos vivirla, porque no conocemos a Dios. Es como si un ingeniero, un ingeniero que ha diseñado un lavaplatos, supongamos un lavaplatos. El ingeniero solamente sabe para qué esa máquina sirve. Esa máquina fue diseñada para que lave platos y cubiertos exclusivamente. Si el ingeniero no nos dice, si no tenemos conocimiento de nosotros, no sabemos, si nadie nos dice, si nos encontramos con una de esas máquinas y no sabemos para qué es, bueno, para nosotros sabemos que es porque tenemos la experiencia, pero supongamos que nunca habíamos visto esta máquina. Y nosotros utilizamos esta máquina y le ponemos a lavar ropa. Esa máquina no ha sido diseñada para lavar ropa, sino exclusivamente para lavar platos, porque tiene todo el mecanismo, toda la función para lavar exclusivamente platos. Pero usted le pone a lavar ropa, usted lo destruye, esa máquina no va a funcionar como realmente debe ser. Y yo pienso de que cada uno de nosotros, Dios, nuestro creador y el que nos diseñó y el que nos creó de una forma para funcionar de una forma especial. Y esa forma especial como nos creó es para que el Espíritu de Dios, para que vivamos en comunión con Dios, para que vivamos a través de este amor y de esta imagen que Dios ha creado en nosotros, vivir en amor, vivir en constante comunión con Dios y el uno al otro. Pero sabemos cuando el hombre cayó, el propósito para el cual Dios nos creó empezó a funcionar, esta lavaplatos empezó a funcionar como una lavarropas. Y hemos estado funcionando como lavarropas por tiempo y no podemos vivir, no podemos cumplir y no entendemos. Y pensamos de que hemos sido diseñados para lavar ropa, cuando la situación no funciona. Pero el ingeniero dice, no, ustedes no han sido diseñados para que se peleen entre el uno al otro. Ustedes no han sido diseñados para que haya disensiones entre el uno al otro, para que se aborrezcan, para que vivan en pecado, para que vivan odiándose el uno al otro. Ustedes no han sido creados para tal. Ustedes han sido creados para que se amen el uno al otro. Entonces el Señor nos está diciendo, ustedes no son un lavaplatos, ustedes no son un lavarropa, ustedes son un lavaplatos, para hacer un ejemplo. Entonces cuando Juan nos está dando a describir y nos dice, en él estaba la vida, y la vida de él era la luz de los hombres. Y recién cuando tenemos y entendemos quién Jesús es, recién empezamos a entender qué es lo que realmente vida es. Porque el vivir en odio, en transgresión, el vivir odiándonos y ofendiéndonos los unos a los otros, vivir en pecado, todo eso, nosotros no hemos sido diseñados para vivir esa clase de vida. Hemos sido diseñados y creados para caminar y tener comunión con Dios todo el tiempo. Entonces, esto es las buenas nuevas que el ángel está diciendo a los pastores. Ahora les traigo buenas nuevas, porque ahora van a ustedes conocer lo que realmente vida es.
Obviamente sabemos que recién aquí nuestro Señor Jesús ha nacido. Va a tener que transcurrir 33 años hasta que Él muera, porque todo esto no se cumple hasta cuando Él muera. Pero este es el inicio de las buenas nuevas. Entonces ahora entendemos el significado que les está diciendo los ángeles a los pastores. En el libro de Isaías, en el capítulo 9, 5 minutos y termino. Libro de Isaías, hay un versículo bien interesante, es una profecía del profeta Isaías acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesús. En el capítulo 9, dice el profeta en el versículo 6, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable. Escuchen, esto es de hablar de nuestro Señor Jesucristo. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Esto es realmente quien nuestro Señor Jesucristo es. Lo voy a repetir nuevamente. Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. O sea, tenemos en nosotros, después de conocer la palabra, pues esto para mí son buenas nuevas, son nuevas de gran gozo. Y si es que no hay nada que nos pueda traer gozo, yo no sé qué puede haber, porque el día pues de que yo entendí esto, me di cuenta de que la clase de vida que yo tenía antes, pues no es la vida que yo debería vivirla. Y mi vida no ha sido tan, como podría decir, yo no he sido un perdido, aunque estaba perdido sin Cristo. No he sido un drogadicto, no he sido un borracho, pero vivía en el mundo como cualquier otra persona. Pero yo le voy a decir, mirando mi vida como yo era en aquel entonces, les dije, Señor, gracias por aquel día que tuve la oportunidad de decirle sí a Dios. Y desde ese momento, pues, conozco lo que realmente es vida. Y porque sabemos de todo, por todas las cosas que nosotros hemos pasado. Pero ahora en Cristo, yo le voy a decir, ahora en Cristo, nuestra vida es totalmente diferente. No es ser religioso, pero es vivir en comunión con Dios, vivir en una constante relación con Dios y vivir de acuerdo a su palabra, porque Él lo hizo todo en su obra perfecta que es de redención para que nosotros podamos vivir como nuestro Señor Jesús. Entonces, las noticias de gran gozo es esto, mis hermanos, de que si nosotros no hemos llegado a descubrir lo que realmente vida verdaderamente es vivir en Cristo y con lo que Él hizo para que nosotros podamos disfrutarla y podamos gozar en el sacrificio, en lo que Él hizo para nosotros. Os doy nuevas de gran gozo y será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres, para con todos los hombres. Si no hubiera Jesús, si no hubiera existido el plan de Dios, pues ¿cómo viviríamos este mundo? Sería triste. Estaríamos viviendo, como lo he dicho anteriormente, de acuerdo pues al Antiguo Testamento, tratando de agradar a Dios, tratando de cumplir pues con
con ritos y estos ritos, y tal vez nunca hubiésemos tenido la oportunidad de conocerlo. Esta palabra que nos trae una nueva vida. Entonces, mis hermanos, la celebración de Navidad es de que ha nacido ahora, bueno, eso hace 2000 años atrás, y tenemos la oportunidad y el gozo de vivir aquel pasaje, pues, cuando nuestro Señor Jesucristo iba a venir al mundo. Sabemos de que el mundo fue creado a través de Él y de que ahora podemos gozar en Cristo Jesús de esta nueva vida. Yo les pido, pues, que nos pongamos de pie para terminar. Vamos a orar por un momento. Padre, te damos gracias, Señor, al llegar al final de otro año más. Te damos gracias, mi Dios, por este tiempo, Señor, de 2019. Te damos gracias por tu obra que tú has hecho en cada uno de nosotros. Sabemos de que tu perfecta obra ya ha sido hecha hace 2000 años atrás. Pero te damos gracias porque ahora que nosotros lo entendemos, podemos llegar realmente a entender claramente, Señor, tu perfecta voluntad. Gracias por darnos la oportunidad de conocerte. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de celebrar el día de tu nacimiento, que nació en Belén, el Salvador del mundo. Y nosotros hemos tenido el privilegio de conocerte, Señor. Gracias, Señor, por darnos esta oportunidad de vivir una vida nueva. De vivir, Señor, una vida apartado totalmente de todas las cosas, Señor, de que destruyen a este mundo. Que tú nos has liberado de todo poder del enemigo, de las tinieblas. Nos has dado una vida nueva en Cristo Jesús. Ahora podemos realmente decir, Señor, que sí conocemos lo que vida es y vivir en plena comunión contigo, Señor, en donde nos amamos los unos a los otros, así como tú nos has amado, Dios. Gracias, Señor, por cada hermano que asiste en este lugar, Señor, en esta iglesia. Te doy gracias por cada hermano, Señor, y hermana que nos acompaña en diferentes países del mundo, mi Dios, que escucha estas enseñanzas y estos servicios, Padre. Señor, los levanto en cada uno de ellos y yo oro, Señor, por prosperidad en sus vidas, que tú sigas, Señor, renovando su entendimiento y que todos, Señor, podamos vivir esta nueva vida que tú nos has dado en Cristo Jesús, en donde podemos gozar de tu presencia, Señor, no solamente cuando nos reunimos, pero en todo momento, en cada segundo de nuestras vidas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, y para ti sea la gloria y la honra. Amén y amén. Amén.